Recibimos hoy de nuevo la visita de Julia Varela, catedrática de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, para seguir hablando sobre su último trabajo, un libro sobre mujeres españolas de la generación del 68, titulado Memorias para hacer camino. Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política de la UNED, continúa la charla con la profesora Varela en el punto en el que la dejaron en su anterior visita a Sin Distancias. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también a Julia Varela para seguir hablando de su libro Memorias para hacer camino, publicado recientemente por Editorial Morata, libro en el que también participan Pilar Parra y Alejandra Val Cubero. El otro día, después de una digresión de gran interés para ubicar esta obra en el conjunto de la producción realmente ya muy sólida, muy numerosa de Julia Varela, habíamos de alguna forma hablado también de la metodología que se había empleado y nos habíamos quedado con este término, ¿no? Generación del 68, es decir, entrevista a mujeres que nacen en los años 40, que acceden al mundo laboral o al mundo universitario en los años 60 y quedan de alguna forma impactadas o vinculadas a lo que es la experiencia del 68. Es decir, que tal como aparecen en las entrevistas, en las conversaciones, en la reconstrucción de sus trayectorias de vida, es verdad que va quedando como más atrás la guerra civil. Yo creo que antes de entrar, porque el otro día creo que habíamos quedado un poco, es que yo creo recordar que lo mismo me puse yo muy contenta y protagonista total del libro, y entonces quisiera volver un poco a que realmente, cuando hablamos de Sandra Val Cubero y de Pilar Parra, sí, pues que nosotros, tanto Fernando Álvarez Uría como yo, llevamos un grupo de investigación desde hace muchos años en el que tuvimos pues distintas investigaciones financiadas y de las que formaron parte ya también Pilar y Alejandra y Sandra, pero también Ángel Gordo, Natalia Izquierdo, es decir, que somos un grupo, ¿verdad?, al que yo le debo pues muchas cosas, y también, pues como veis, ellas forman parte con toda legitimidad del libro, ¿verdad? Son profesoras ahora, que ya son, como decía Carolina el otro día, pues seguramente tengan 50 años y a mí me parecen unas jóvenes, ¿verdad? Pero ellas ya se consideran personas mayores, incluso dicen que van a hacer un libro sobre su propia generación. O sea que eso estaría bien también, ¿no? Entonces, era para empezar un poco diciendo que este trabajo pues tiene detrás efectivamente toda una serie de gente, ¿verdad? Que además, no solamente cuando decíamos que los debates que había sobre el campo feminista y demás, pues en parte también estaban, ¿verdad?, en el libro, detrás del libro, porque hay muchas personas que a nosotros también nos han ayudado, ¿verdad?, incluso mujeres que trabajan en la universidad y que están formando parte de instituciones feministas, ¿verdad?, y entre ellas, yo qué sé, pues hemos trabajado con Rita Ral Phillips, que está en Santiago, con Neus Campillo, que estaba en Valencia, con Marina Subirats, que han seguido nuestros trabajos, ¿verdad? Con, yo qué sé, pues con historiadoras como Esther Martínez Quinteiro, con Constanza Tobío, con gente que se ha interesado por nuestros trabajos, que ha participado en congresos que nosotros hemos hecho o en seminarios para debatir los resultados de nuestras investigaciones, y que por supuesto son mujeres, por lo tanto, y grupos diversos, ¿verdad? María José Agra, es decir, que son gente diversa, que están muy ligados a, ¿verdad?, corrientes feministas también distintas, y que bueno, todo esto efectivamente es el resultado de muchos esfuerzos y de esfuerzos distintos y de trabajos en colectivos, ¿verdad?, que a mí me parece que sigue siendo eso importantísimo, aunque sea cada vez más difícil efectivamente hacer trabajos en grupo, trabajos en equipo, a no ser que pertenezcas pues a asociaciones concretas, y bueno, eso también tiene que decirse en parte, ¿verdad?, es decir, que hay que reconocerlo. Muy bien, entonces volviendo a lo de la generación del 68, sí, acceden en los años 60, la imagen esa se ve con claridad, por ejemplo, pues las dos, hay muchas experiencias, pero por lo menos hay las dos
de la reconstrucción, que se ha trabajado en tantas épocas del movimiento estudiantil, del primer acceso al trabajo, cuando todavía sigue existiendo la dictadura, en los principios de los años 70, pues por ejemplo, mujeres como Rosa Pereda, que están casi desde el principio en el diario El País, sí, desde mujeres que se funda. Que aparecen también, aunque sea pues por un tiempo escaso, en esta universidad, en la UNED al principio, se habla, por ejemplo, de Lourdes. Rosa o de Lourdes, ¿no? Sí. Mujeres que yo recuerdo como líderes, siendo yo estudiante del movimiento de los profesores no numerarios, como Jimena Alonso, que era una líder muy importante, profesora de árabe, allí en el movimiento de los PNNs, con Víctor García Oz, con los en aquel momento el inicio, en aquella época de Gabriel Albiac, de varios, era cuando yo era delegado estudiantil, me acuerdo que había esas imágenes, ¿no? En la Complutense, en la Facultad de Filosofía, que entonces todavía era Filosofía y Letras, todavía no se había dividido, ¿no? Entonces, bueno, allá hay trayectorias distintas, ¿no? Sí. Pero sí que a mí me parece importante que hay una frase que dice de alguna forma Lourdes, ¿no? Sí. Me parece que es. Dice, bueno, de alguna forma, esto es una cosa que se ha discutido mucho, el cambio de normas, de modo, ya se produce en parte desde los años 60. Es decir, que hay un acceso a los, pero no solo por el acceso a los estudios superiores, sino el cambio de costumbres. Unos lo vinculan también al tema del impacto del turismo, otros al impacto de la inmigración, otros al impacto del acceso. El otro día se hablaba del impacto del cine, que no lo recoge tanto este libro. De la sociedad también, de consumo también, a la que empieza a acceder España. También los movimientos sociales. Claro, claro. Empiezan, ¿no? Es decir, yo creo que sí, que es... Mira, era un poco... me hacía gracia, porque para hacerlo un poco más ligera lo que estamos contando... me hace mucha gracia porque elegimos una portada muy rosa en función del dibujo que hizo, que me parece que es un dibujo que hizo una chica de mi pueblo, de Chantada, Beatriz Palomero, y que a mí me hace mucha gracia lo que hace. Pues entonces este libro me hacía mucha gracia el efecto que causa en los que ven la portada. La mayoría de los chicos dicen, demasiado rosa esta portada. Viene alguien que dice, muy pop esa portada, Julia. Y otros dicen, bueno, ¿qué? Ya quisiste rebelarte y poner una portada rosa porque tú quisiste. Y digo, bueno, es rosa, es medio, también tienen otros colores, además de rosa. Sí, digo, hay muchas cosas en esa portada y se puede leer de muy diversas formas. Y efectivamente ahí hay una especie de desafío de poner esa portada en una mujer como soy yo, ya mayor y demás. Bien, pero aparte de eso, también lo de la generación del 68 era un poco un desafío también, porque ya sabes que hay toda una corriente que está diciendo ahora que todos los problemas han venido por el 68, por las movilizaciones del 68, que con ellos, como se ha roto con las instituciones, con la familia, con esto, con lo otro, no te digo la Iglesia, como está con los del 68 y la apuesta por la laicidad y por la separación de poderes, etcétera. Entonces yo decía, pues mira, me parece muy bien, porque además todas las mujeres del 68 que estamos aquí no son esa imagen que quieren decir de la gente del 68 que se han hecho ricos, que están millonarios, que tienen unas cotas de poder impresionantes. Y digo, no, hay muchas mujeres y hombres que seguimos defendiendo, en parte, aquellos ideales de mayor igualdad, de mayores libertades, etcétera, que parecen importantes, ¿no? Es decir, justamente, y que parece, por lo tanto, que además eran, sobre todo en España, efectivamente, que ahí volveremos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el peso que tiene en algunos de los relatos la libertad sexual, la sexualidad, ¿por qué? Están muy presentes en Jimena, pero también en clases populares, en las clases populares, en algunas, sobre todo de tendencia, más bien sus padres de tendencia anarquista, libertaria. ¿Sí? Es muy interesante también ver el peso que tiene la familia, sobre todo si es de tendencia libertaria, en los hábitos de sus hijas, en el afán que tienen por leer, por conocer libros de historia, libros de política. Es increíble eso, ¿no? Es decir, que ahí hay muchas variantes,
¿verdad? Que es por eso es ricas todas las historias. Los relatos de vida son siempre muy ricos porque hay muchas variantes que tú, si no, pierdes, ¿no? Cuando nosotros, sobre todo universitarias, escribimos más en abstracto, todo eso no queda recogido y es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, lo de la generación del 78 me parecía gracioso. Es que no sé, el otro día alguien dijo que era un libro sobre la generación del 98 y me entró mucha risa. Digo, claro, entre el 68 y el 98 nos vamos a estar moviendo. Pero porque me parece que fue un momento muy importante en este país de cambio, los años 60. Yo sí que creo también, por todo lo que he visto a través del libro, que he aprendido bastantes cosas con él, pues que esos son años de muchos cambios, de unas transformaciones tremendas, pero en todos los ámbitos, en el mundo obrero, en el mundo universitario, en el mundo rural, es decir, que ahí la economía, etcétera, lo social, la política, hay muchos cambios. Pues si ves, pues empezamos ya antes, ¿no? Incluso en los 50 empieza a haber las primeras huelgas y los primeros movimientos importantes, ¿no? En España, ¿no? Bueno, ahí aparece con todo el recuerdo, además, de lo que fue el 62 y la huelga de los mineros y la solidaridad de las mujeres y las movilizaciones que va habiendo, ¿no? Claro. Pero hay un elemento específico ahí que tú después reconstruyes al hablar lo que significó el periodo posterior de Reagan, de Thatcher, de Wojtyła, que es lo que se viene a entender como el proceso ya de involución más conservadora a partir de finales de los 70, a principios de los 80, ¿no? Entonces, de alguna forma, el 68 sí tiene, creo yo, un momento más utópico, más de ruptura. Uh-huh. La transición española, yo tengo la impresión que se hace mucho más desde la generación del 56 que la del 68. Es una generación que ya tiene más años, que no es la del 36, la que había vivido la guerra civil, que también participa naturalmente, uh-huh. porque pues Carrillo, Alberti y todo, pero es una generación, ya tiene más años. O sea, lo del 68 queda como un momento como más utópico de crítica de costumbres, de alguna forma, al ajustarse tanto al pacto de lo que va a ser las dos Españas, la reconciliación, la norma, la Constitución, eso va quedando. Pero, sin embargo, culturalmente está ahí, como has dicho tú muy bien, y eso vuelve a aparecer en formas muy distintas. A mí me parece importante lo que has dicho. Es decir, es verdad que hay una lectura que se ha venido a decir, bueno, esto de 68 fue una cosa, al final acabaron todos millonarios, eso no tuvo importancia ninguna, tal. Bueno, esa es una perspectiva muy devaluativa, pero no cabe duda que hay otra, que es la que yo creo que los neoconservadores han visto con más precaución, de que ahí se rompe determinadas formas de entender la familia, la vida cotidiana, la relación entre lo privado y lo público, que vuelve a aparecer ya en el siglo XXI, pues con transformaciones que se dan, quizá la entrevista, la conversación, la trayectoria de Empar Pineda es quizá la que explica mejor eso, ¿no? Sí. De cómo se vivían las mujeres lesbianas, lo que significó el matrimonio homosexual, uh-huh. Es decir, cómo vive ella todo ese tipo de cosas. Incluso es bien interesante cómo explica la relación con otros grupos feministas, uh-huh. Bueno, pues de cómo querían ellos tener ese tipo de especificidad. Uh-huh. O sea, ahí hay elementos de gran interés. Pero quizás me parece a mí que como libro, volviendo a lo de la sesión anterior, no lo planteas como con las mujeres que han sido como más líderes o como uh-huh. están continuamente visibles, sino trayectorias de vida significativas, por esta cita tan bonita que aparece de Donoso, ¿no? Sí, de que José Donoso, sí. Es muy bonita la cita, ¿no? De que de alguna forma siempre se encuentran elementos importantes de la memoria, ¿no? Y eso para reconstruir... Cualquier relato. Cualquier relato. Pues hombre, ahí sí que aparece mucho esos elementos de tanteo, uh-huh. de cómo se van viviendo, por ejemplo, cuando dices la tensión familiar, ¿no? Sí. Pensar, por ejemplo, en lo que dice Rosa Pereda, uh-huh. de la familia católica carlista, de la familia judía, uh-huh. Frente a lo que es la vivencia, por ejemplo, de cuando cuenta la familia libertaria y cómo vive la familia libertaria, verdaderamente son dos mundos completamente distintos. Sí, ¿no? Sí, eso es muy rica también. En el libro, lo mismo, los modos de educación que tienen, dónde la reciben, cómo la reciben, las escuelas, los colegios. En ese sentido es muy rico. Pero volviendo al 68, yo creo, efectivamente, tienes razón, claro, hubo las generaciones anteriores que ahí jugaron un papel importante, pero yo recuerdo en el 68, recordamos todos que la unión entre estudiantes y movimiento obrero, las manifestaciones que hicimos por la universitaria, eran en el 60. Yo llegué a Madrid en el 65, a la Universidad Complutense.
Complutense y viví todo ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos hubo mucha gente de clases populares que se sumaron muy rápidamente a esas transformaciones, a ese cambio, se pedía un cambio, ¿no? Es decir, vamos, yo formé parte luego de los PNNs, claro, evidentemente, también, etcétera, pero que ahí hubo luchas y que los 60, aunque nosotros éramos jóvenes en esa época, sí que nos sumamos a esas luchas, cuyas figuras más importantes, pues no éramos nosotros, evidentemente, pero ahí se formaron mucha gente que son amigos nuestros ahora, bueno, pues desde Jaime Pastor o Miguel Romero, que ya falleció, o tanta gente de la Liga, del MC, de tantos partidos con los que conectamos y a cuyas reuniones asistíamos ya, ¿no? Es decir, que fue un momento para nosotros muy importante, ¿no? Sí, lo que ocurre es que, claro, que está bien explicado en un momento posterior. También una cosa interesante, la doble experiencia de los límites de la política por la doble experiencia tanto de Lourdes Ortiz como de Cristina Alberdi. Ahí las dos explican, sí, interesante, ¿no? ¿Cómo logras tú? Porque, claro, la una dice, bueno, yo estuve, Lourdes Ortiz, y no son detalles tan pequeños, estuve en los años 60, viví todo aquello, pero bueno, de alguna forma me distancié en la etapa aquella de Claudín, Semprún, tenía muchos amigos, y lo quise retomar después de la gran huelga del 88, quise incorporarme a Izquierda Unida, y entonces una especie como de desajuste, de no lograr de encontrar el sitio, de ver que ya no era el debate, ¿no? Pero frente a ellas dos, que son... No, pero es muy distinto a lo de... Cristina. Otro dato, sí, porque ella dice una cosa interesante para hacer reflexionar, ¿no? A la gente que estudia la vida de los partidos, ¿no? Ella dice, bueno, era una incorporación, éramos independientes, y entonces de pronto dice, quizás si me hubiera quedado independiente me hubiera ido mejor. Claro. En contraste con Ángeles Amador y otras, dice, porque claro, ya me incorporé, era una figura más conocida, me pidieron que me vinculara y después ya era un mundo que para mí era difícil, era presidenta del partido. Está muy bien eso, porque tiene interés como diciendo, bueno... Pero te muestra también la difícil que es, Antonio, para una persona que no tiene una socialización política dentro de un partido. Claro. De repente entrar en un partido, donde hay unas normas, hay unas reglas, hay unas líneas. Y hay unas historias. Hay unas historias, efectivamente, que ella, claro, aquel mundo le resultó, por lo que parece, muy difícil. No pudo, ¿no? Pero es muy interesante ver ese contraste con Ramona Parra. Claro. Con el mundo, Ramona Parra, o sea, sindical, feminista, obrero, de luchas, ahí, o con Ampar Pineda, que tú también dices, todo, o sea, cómo también hubo unas luchas, la lucha de las mujeres que pertenecían a partidos por transformar los propios partidos, ¿no? Y eso a mí me parece que queda muy claro también en el libro, ¿no? El intento y a la vez los límites, ¿no? A la vez la vivencia de decir, bueno, esto ya estaba tomado, nosotras tal, porque aparecen en muchas imágenes, ¿no? Por ejemplo, hay en un momento determinado que se habla de que iban a ir a un mitin y que entonces de pronto poco menos que las querían expulsar y que entonces Cristina Almeida dijo, no, hombre, que no son mujeres que vengan aquí a boicotear, que es otra posición, o esas decisiones que hacemos las jornadas o vamos a solidarizarnos con los presos. O sea, es interesante ver un poco a partir de esa vivencia, ¿no? Cómo se van construyendo las vidas. Y algo que dijo el editor en la presentación, ¿no? Que dijo Paulo, que era como muy significativo, ¿no? La imagen, dijo, bueno, ahora que se han hecho tantas... Estamos ahora, precisamente en el 2017, reconstruyendo del 77 al 2017 lo que significó la matanza de Atocha y lo terrible y todo aquello, ¿no? Que pasó y tal. Y entonces, efectivamente, él explicaba muy bien la imagen. Es verdad que hemos visto esas reconstrucciones de la época, esas imágenes muy masculinas de los abogados. Es verdad que han entrevistado también a mujeres muy significativas que estuvieron completamente cerca, pues Cristina Almeida, que venía de Chile, Manuela Carmena, que era del despacho de abogados al lado, o Francisca Sauquillo, Paca Sauquillo, que es su hermano, ¿no? Pero esa imagen tan masculina del colegio de abogados, de todo el PC y tal, y de pronto esta historia tan poco conocida, ¿no? De estas mujeres que de pronto se solidarizan
que de pronto paran y que logran sí. que todas las trabajadoras se solidaricen con ellas, con las 4. Uh-huh. Incluso alguna de ellas dice en la entrevista, si hubiera imágenes se podría ver la cantidad de mujeres que nos movilizábamos, uh-huh. Eso no ha quedado en la memoria visual, sí. Y cuando nos trataban de reprimir, uh-huh. Es interesante, es ¿no? Porque no es una historia como conocida, ¿no? Sí, es muy importante. Yo creo que sí. Yo siempre que hago estos libros pues quedo fascinada yo misma de lo que hago, ¿verdad? Sí, de la cantidad de detalles. Y de la cantidad de detalles y de la cantidad de cosas que vas aprendiendo, ¿no? Desde Juana, ¿no? Que de repente dice que ella hace el número 22 de los hijos. Tú dices, yo cuando estaba, le digo, ¿cómo? Y no me lo podía creer, ¿no? El número 22 de los hijos, ¿no? Sí. Juana tiene algunas cosas también, frases maravillosas, todas, es decir, tú vas viendo a cada una de ellas, a Desideria, a Juana, a Concha, a Aurora, a todas, y tú ves la riqueza de vidas y además lo reflexivas que son y lo bien que dicen las cosas, ¿no? Es decir, porque quedas diciendo, bueno, las vidas tan, por otra parte, tan ricas de gente, ¿verdad? O sea, cómo incluso las mujeres de las clases populares todas quisieron romper con esa idea de la mujer, ama de casa, madre, esposa, y buscaron fuera, bueno, desde trabajo, Juana, que trabaja, ¿no?, como limpiando otras casas y demás, hasta otras que aprenden, pues yo qué sé, se hacen peluqueras o se hacen lo que sea, ¿no? Es decir, pero o montan un bar o lo que sea, es decir, cómo ellas lograron, todas ellas, porque te decía, sobre todo las mujeres de las clases populares, la importancia que tiene para ellas que sus hijos e hijas estudien. Sí, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? O sea, porque Juana dice, bueno, es que las labores de las mujeres no siempre se deshacen, todo termina en nada, siempre son volver a comenzar, pero la cultura esa permanece, ¿no? Entonces, a mí me parece que a ellas también les viene bien, en parte, es un homenaje también a ese mundo, ¿no?, ver cómo ellas también tienen una riqueza de cosas, como decíamos antes, de conocimientos, de saberes y demás, que yo creo, fíjate, a veces pienso, porque entre Ulfe y este trabajo, a veces dicen, bueno, pues no se sabe todavía lo que puede pasar, porque decía no sé quién el otro día, oye, Julia, ¿tú tienes alguna finca en Galicia? Porque aquí puede pasar que tengamos que volver al campo y que tengamos que volver a vivir, como esto se ponga muy difícil entre Trump, no sé quién más, y esto y lo otro, que haya una debacle que no nos estamos esperando, pero que puede suceder, que antes con la crisis se pensaba más, bueno, vete a ver lo que va a pasar, que la clase media también se vuelva a empobrecer y que tengamos que volver a empezar, digo yo, bueno, pues nunca se sabe. Estáis como los paisanos gallegos que siempre dicen, que la tierra es lo más importante. Digo, pues sería importante, aunque no tengamos que hacer eso. Pues tú imagínate Richard Sennett o Castell cuando hablaba de tiempos de incertidumbre y demás, lo del trabajo bien hecho y lo de volver a hacer cosas y lo de quizá esta desconexión que tenemos los urbanitas del campo, ¿verdad? Es decir, volver a recuperar ciertas cosas y volver a dar valor a ciertas cosas, porque es que a mí una cosa que me indigna muchísimo es que lo rural en este país está abandonado. O sea, está más abandonado que en la Segunda República, que ya es decir algo. Y además es un medio que ahora pues podía ahí también, oye, faltan trabajos, faltan, ¿no? Es decir, viene gente inmigrante, bueno, viene, o sea, pero es que sería importantísimo volver a recuperar esas cosas, ¿no? Pero además sería interesante también viéndola, yo leyéndolo, decía, sí, vamos a ver, es interesante cuando de pronto una de ellas explica su experiencia, ¿no?, del trabajo doméstico, de que de pronto pues la enseñaban a cocinar, comía con los propietarios de la casa, pero ya siendo muy pequeña, iba con la señora a comprar no sé qué, pero bueno, no la querían dar porque la preferían mantener, que no se nos vaya, que no tenga novio, hasta que ella después decide. Y entonces yo pensaba, bueno, vamos a ver, después aquí hay otro tipo de investigación que en el futuro se tendrá que hacer. Hay gente que la vaya más periodísticamente, porque todavía no se han hecho. Que es que, claro, el problema de los cuidados con las mujeres que vienen de otros países y que realmente son las que están haciendo esos cuidados. Igual que ahora reconstruyes tú la memoria de cómo se vive la mujer
que dice, o la chica joven que era, y me mandaron y yo vivía y entonces comía y no sé qué, y que si la verdura y hacía no sé qué, y hacían las perdices y hacían esto y hacían lo otro. Entonces, claro, ¿cómo será esa otra vivencia? Porque claro, lo que dijo Carolina pues estaba muy bien visto. Dice, no, si ya no es que no somos capaces de poder mantener una identidad laboral en un mundo tan competitivo y a la vez tener un mínimo tiempo para cuidar a nuestros mayores, a nuestros padres, atenderles algo, porque ya no hay manera. O sea, hemos puesto las reglas de juego de una forma tal que ya con un salario no se puede vivir, se necesitan dos, porque están así el tipo de consumo, pero a la vez hay tal incertidumbre que para mantener el puesto de trabajo tampoco se puede tener un tipo de tiempo para el cuidado, entonces alguien tiene que hacer el cuidado, entonces o se hace las residencias o se hace a través de personas de otros países, entonces ¿qué viven esas mujeres? Ahí sería, eso también, por eso digo, hay un problema de desigualdad que tú dices ahí, regiones ricas, pobres, rural, urbano, clase social y también autóctonos y personas que vienen de afuera. Pero es que además es lo que estás diciendo, claro, nosotros hablamos mucho desde aquí, o sea, desde una ciudad muy, muy grande ya, y Carolina también vive aquí, ¿no? Pero que eso en otros ámbitos y en otras zonas es muy distinto. Claro. Entonces, también empieza a haber esos problemas. Por ejemplo, en Chantal ahora mismo el cuidado, pues ya hay personas que se dedican a cuidar a personas mayores, pero allí es más sencillo, porque las redes sociales todavía no se han transformado demasiado, ¿no? Pero sí, ahora mismo, que es una parte que está en el libro iniciada y que no hemos hablado de ella porque es difícil abarcar todo, pero ahora efectivamente nos encontramos, ya Dibé planteaba esto hace unos años, pero ahora Turén también termina de publicar otro libro que se llama El fin de la sociedad, creo que se llama, o El fin de las sociedades. Es decir, que volvemos a encontrarnos con que efectivamente estos últimos años, con la crisis y con el neoliberalismo tan fuerte y con el ataque tan fuerte que se ha hecho a lo público, ¿no? A las instituciones públicas, a la sanidad, a la educación, pero a todo lo público. Se ha privatizado todo lo que se ha podido. Este afán de enriquecerse de tanta gente que lo ves ahora, además te quedas asustado, ¿no? Con todos los delitos de corrupción que hay, y dices tú, pero ¿para qué quieren tantos millones la gente? ¿No? Queda uno aterrorizado. Y por el otro lado está la gente que tiene unos trabajos de miseria, ¿no? Que les pagan poquísimo, incluso con formación universitaria, ¿no? Y que no tienen tiempo en las grandes ciudades pues para cuidar a sus niños, si quieren tener hijos, o para cuidar a sus mayores, que era lo que decía Carolina, en ¿no? el mensaje, fue un mensaje allí que impactaba. Por eso es tan importante reaccionar. Yo creo que sí, que hay que reaccionar. Pues vamos a terminar aquí. Memorias para hacer camino, memorias también para organizarse, para organizar la nueva emancipación en el nuevo contexto. Bueno, Julia, pues muchas gracias por habernos acompañado. Creo que, claro, da para tanto juego que nos hemos quedado un poco a medias. Pero bueno, muchas gracias, Antonio, muchas gracias a la UNED por mantener este espacio de libertad. Muy bien.